Bienvenidos, aprendices incansables. ¿Sentís la curiosidad por saber qué tipos de hadas hay? En este vídeo os voy a hablar de cuáles son los tipos de hadas. Seguramente tú que me sigues, o quizás no, por eso te digo suscríbete a este canal, debes conocer algunas leyendas de tu propia región, de tu propio país o ciudad. Así que te he despertado un poco la curiosidad de saber de qué se tratan estos seres que se sabe que habitan en algunos parajes próximos de donde vives. Debes saber que las hadas son un fenómeno universal. Cada región posee sus propios seres fantásticos y muchos de ellos tienen aspectos o similitudes muy parecidas a las hadas irlandesas o británicas. Debes saber también que lo que las diferencia de los de tu región o zona son sus nombres de pila y algunos rasgos de su apariencia física. Algunos mitólogos, y ahora haré paréntesis porque debes saber de qué hablan los mitólogos o a qué se dedica un mitólogo para conocer qué representan ellos con las hadas. Pues bien, un mitólogo es aquel experto en una materia sobre mitología. Por lo tanto, estas personas han creado algunas teorías sobre las hadas, han documentado información sobre ellas y algunas de sus teorías dicen que las hadas provienen de una posible migración de pigmeos de África a Europa. ¿A que no lo sabías? Esta teoría es interesante ya que se han documentado algunos restos arqueológicos y también existen otras teorías formuladas por religiosos que afirman que las hadas son liberaciones de energías demoníacas. Cabe decir que estos religiosos basaban sus teorías bajo la observación de la Iglesia Católica. Otras hipótesis, es decir, otras teorías, cuentan que las hadas provienen de la memoria de una raza de cavernarios anterior a la nuestra, que por supuesto nosotros no recordamos, ni siquiera existe la posibilidad de creer que esta raza pudiera haber coexistido o compartido al mismo tiempo que nosotros su existencia. Estamos hablando de que no se ha comprobado aún por su dificultad de separar la arqueología de la mayoría de los cuentos populares. Es decir, que el investigador que llevó a cabo sus teorías no sabe en qué momento se puede determinar un inicio de la era de las hadas. Sabemos que existen los mitos, pero para los investigadores esto va más allá y lo justifican con el descubrimiento de una raza preneolítica, protohumana, de complexión gruesa y de poca estatura, que vivía subterráneamente cazando con puntas de flecha elaboradas con piedra. Sin embargo, coincide con las creencias de muchos pueblos que afirman que sus hadas fueron de los primeros pobladores del mundo y que aún habitan sus tierras, lo cual explicaría las puntas de flecha que han sido encontradas en Europa. Afirman que los orígenes y antecedentes de la mayoría de los cuentos populares pueden remontarse al Paleolítico y Neolítico. Como es bien sabido, la superstición entendía las puntas de flecha del Neolítico como armas féricas. Esto no quiere decir que la tradición de un pueblo neolítico sugiriese la creencia en las hadas, pero no podemos negar que tal recuerdo de una raza anterior, un pueblo tímido y fugitivo que utilizaba armas de piedra, posiblemente haya desempeñado su papel en las leyendas de los fairies. Como veis, es una idea que ha sido valorada, pero dejando de lado la fascinante arqueología, entramos a hablar de la clasificación que estos mismos expertos han sabido hacer referente al mundo de las hadas. Hablemos de las narraciones, es decir, los libros y textos que podemos encontrar acerca de las hadas. Estas narraciones nos ofrecen un catálogo perteneciente a especies, géneros y familia, las características que les identifican y sus hábitats. Junto con los relatos de sus actividades, las hadas constituyen una de las especies más numerosas de entre los genios europeos. La palabra hada se ha usado continuamente de forma equivocada en el mundo anglófono.
pero las hadas son un pueblo muy poderoso en Irlanda. Son los descendientes de los irlandeses originarios, los Tuatha de Danann. Los parientes más próximos de los Tuatha se llaman Shi o Sied Daoine. Las hadas son tan individuales como los humanos y cada una tiene su propio talento, hábitos, personalidad, gustos y disgustos. Pueden tener un aspecto sólido o casi humano, o bien parecer como efímeros susurros de luz o como simples proyecciones de un conjuro. Pueden ser humildes, amables, sienten tanto el máximo como el dolor como el enojo, la alegría y la felicidad. Pueden aparecer y funcionar como elementos naturales, sin embargo, no son meras representaciones de estos, a pesar de que sí pueden vivir en la naturaleza y actuar sobre ella en diferentes maneras. Otra clasificación nos muestra a las hadas como espíritus elementales que, como su nombre indica, son seres que viven en los elementos. Los espíritus elementales componen el subgrupo de los espíritus de la naturaleza. Son los seres naturales que solo pueden moverse en uno de los 4 elementos y en el elemento éter. Los espíritus de los elementos están relacionados con nuestras fuerzas y capacidades elementales. Nos ayudan a reconocer con qué elemento estamos en consonancia, con cuáles es necesario equilibrar nuestras energías. Pero las hadas están relacionadas sobre todo con el elemento tierra. Ellas habitan en los bosques frondosos y en las praderas junto a los arroyos de los ríos, conviven con las especies más bellas de flores y plantas. Para determinar que su elemento es la tierra, conocemos leyendas que provienen de la antigua Irlanda, como las hadas de los túmulos. Es por este motivo que se las asocia también a este elemento. Se ha conseguido distinguir 3 grupos separados de hadas. Pero debéis saber que esta clasificación engloba con el mismo término a las hadas y los elfos. Esto tiene una explicación, y es que el término elfo sirvió para designar a todas las razas de seres mágicos de la mitología germánica y nórdica. Entonces vamos a nombrar los 3 tipos de elfos. Existen los elfos de luz, que dominan el cambio de apariencia y pueden viajar a través de las 4 dimensiones conocidas. Su belleza es con frecuencia efímera, como la de la mariposa. Por desgracia, los humanos les ven con menor frecuencia que los elfos de la oscuridad o de las sombras. Hablemos de los elfos de la oscuridad. Los elfos de la oscuridad construyen sus hogares en la tierra y su piel refleja sus colores: gris, pardo, rojo y negro. A veces viven en las casas de los humanos, aunque siempre prefieren los lugares y rincones oscuros y solo aparecen al mediodía o entrada a la noche. Y por último, existen los elfos de penumbra, que son los más numerosos. Están sujetos a su entorno y su vida está definida por las leyes del tiempo, del espacio y del lugar. Debido a estas limitaciones, pueden ser reconocidos más fácilmente por los humanos, y de aquí el papel tan importante que juegan. Se pueden comparar a las mariposas en estado de crisálidas, a la pupa sujeta en su entorno con hilos de seda. Los elfos de la penumbra toman muchas precauciones para protegerse de las injerencias de los extraños y rara vez viajan lejos de su árbol, planta, arroyo, montículo o estanque nativos. Del gran corpus de información referente a ellos se puede extraer un cuadro general de lo que es un elfo o un hada, dejando a un lado todas las variaciones en tamaño, naturaleza y apariencia. Los elfos o hadas son seres extremadamente antiguos que poseen muchos rasgos y características en común con los pueblos más antiguos de Europa. Los humanos, para adquirir poder sobre ellos, no tienen más que hacerles revelar su edad, que suele ser venerable. Son muy conservadores en su fidelidad a su época y cultura. Desconfían del hierro y del acero, de la religión y de la industrialización. No les agradan los humanos que siguen los nuevos estilos de vida, llegando incluso a tener como tabú el uso de la sal y de las especias en las comidas. Frecuentemente son incapaces de aprender a contar y desconocen el nombre de los días de la semana. Algunos elfos tienen la espalda hueca. De hecho, no son nunca totalmente corpóreos en nuestro mundo. Las mujeres élficas suelen tener largos y pendulantes pechos como muchos animales y pueden trabajar en el campo y al mismo tiempo darle de mamar a sus niños que acarrean en cestas a la espalda. Este hecho indica su extremada fecundidad. Otros elfos tienen apariencia humana, a veces con la excepción de los pies, orejas, piel o dientes de animal.
Ambos, hombres y mujeres élficos, visten conforme a los trajes de los campesinos en épocas pasadas con el colorido mágico del rojo y del verde. O bien van desnudos. No sienten respeto por las cosas materiales ni por el materialismo. En nuestros tiempos puede parecer irrelevante preocuparse de las viejas creencias paganas de los elfos y seres mágicos, pero ¿acaso no hay cierta verdad en las viejas historias? Mi reflexión acerca de los tiempos de hadas es que podría estar aportando una infinidad de nombres a la colección, pero en realidad el aspecto más importante que nos debe quedar claro es que el hecho de tener una clasificación general de estos seres con el nombre de hadas, elfos, duendes, gnomos, ha conseguido que andemos sin rumbo hacia una perspectiva general del mundo de los elementos. Sabemos que en cada cultura existen leyendas que dan nombres concretos a sus pequeños habitantes y estos están ligados a un paisaje concreto en su hábitat natural. Imaginemos la época donde se relataban las leyendas de encuentros sobrenaturales. En una geografía y un paisaje muy particular. Cada hábitat encierra una cualidad determinada que transporta al protagonista, que eres tú, que está viviendo la experiencia de visionar a estos seres, a un paisaje concreto de leyenda. Por este motivo, el ser que habita en los parajes más recónditos de cada uno de estos lugares está ligado a su realidad, a sus colinas, árboles, arbustos, plantas y sotobosques que reviven los cuentos y leyendas populares de cada tradición. Están ligados a un ecosistema y a un territorio concretos y sin él es muy posible que no logren sobrevivir. Mi mensaje es que debemos ser conscientes de la importancia de un equilibrio ecológico para rescatar los parajes de leyenda que determinan los tipos de seres que habitan en ella. Si recordáis, cada cultura tiene su propio personaje relacionado con una función determinada. Cada ser tiene sus semejanzas y equivalencias en el hábitat y territorio y su interacción con él. En cada región de cada país, nosotros hemos determinado qué nombre le corresponde a ese ser por su aspecto, función y leyenda, el significado del cual tiene relación directa con la lengua materna que se emplea. Así, los duendes que habitan en las cuevas en algunas zonas se los denomina moros, los espíritus del agua son denominados lamias o dones d'aigua, y así un sinfín de denominaciones que pueblan nuestra geografía. A la clasificación anterior debemos añadir otra clasificación más hecha por folcloristas de nuestro país, y lo han hecho en 3 grandes apartados correspondientes a 3 clases de seres. El primero comprende a los representantes que presentan figuras no antropomórficas, a menudo casi imperceptibles, que ayudan a la comprensión de la naturaleza y su comportamiento en el hábitat natural, su convivencia con los humanos también. El segundo orden o clase es el de los seres en el ambiente doméstico del tipo antropomórfico. Estos tienen semejanzas con los genios individuales y con características muy definidas. Son genios domésticos que se mueven por toda la casa y entre los animales y están asociados a las familias. Son juguetones, divertidos y algunas veces vengativos. Al tercer orden son los descritos por cada una de las culturas y el folclore concretos de la región, con usos de nombres propios y sus zonas. La primera descripción de los espíritus elementales lo encontramos en las fuentes que proporcionó Paracelso. Su clasificación fue la de espíritus elementales, que posteriormente servirá a los hermanos Grimm para ordenar sus leyendas. Paracelso reconoce estas criaturas como una especie de hombres diferentes a nosotros, tan solo por el hecho de que no eran descendientes de Adán. Lo cierto es que no se le reconoció el esfuerzo por intentar ordenarlos y sistematizarlos, y se le acusó de ateo y de hereje y de no haber querido verlos como demonios, como lo hicieron otros tantos autores. Pero ese es otro tema. Este vídeo concluye aquí. Espero que os haya gustado. Seguiremos hablando de las hadas más adelante. Un saludo y adiós.